Bueno, me tocó el tema más difícil. Es difícil encontrar información sobre esto, pero bueno, encontré, bueno, la historia del intestino se acota desde el Cretácico, desde la historia antigua. Hay registros a los cuales se dio el inicio de la digestión desde los organismos unicelulares y que en el Cretácico, en la era paleolítica, hubo una explosión de todos los seres vivos en que se dio una multipluralidad en todos los animales y los reinos, en los cuales empezó a existir la unión de las células y de ahí se empezaron a formar mecanismos que hacen digestión con aparatos. Entonces, desde este periodo, desde el periodo cámbrico, nos dimos cuenta que el intestino tenía similitudes en todos en todos los organismos, aunque fueran diferentes. Existían, a pesar de que existía la diversificación de las especies que hubo en ese periodo paleolítico, tenían la misma forma, un sistema tubular, el cual tenía dos formas de alimentación, de hacer la digestión, y que uno era unicelular y el otro era pluricelular, y que tenían múltiples formas, pero un mismo fin, hacer la digestión. Entonces, existe una fase de almacenamiento, una fase de simbiosis, y que todos eran iguales, y que llegó hasta los humanos a presentarse. Entonces, pero cabe mencionar que la fase digestiva fue estimulada por el esfuerzo humano de aliviar el encontrar esa función y de ver cómo funcionara. Entonces, muchos de los síntomas digestivos así fueron que se fueron descubriendo y segmentos del intestino fueron tomando historia. Entonces, la digestión era un proceso que existía de todos los humanos y que les interesaban porque de eso era que vivían, porque la vida era alimentarse. Y que los alimentos daban, posterior a eso, la expulsión de las heces fecales. Entonces, ¿cómo se da el proceso? Y empezaron ahí a investigar. Entonces, en esta época existe una división entre una época media, una renacentista y el modernismo. Y así fue que se fue diversificando. En la época media, los conocimientos que se tenían eran un poquito restringidos porque cada uno que daba ideas e hipótesis, habían contrarios y que se pagaban muy caro porque se mataban unos a otros en la Edad Media, incluso en el renacentismo. Entonces, desde la Edad Media, en Hipócrates, quien dice que pues introdujo el término pepsis, que dio mucho del origen a algunos de los síntomas que tenemos actualmente y fue identificando partes del tracto digestivo, pero era prohibido estar diseccionando y averiguando de ellas, pero dio el origen a la primera parte del tubo digestivo, que fue el esófago. Entonces, posterior a eso, empezaron a encontrarse similitudes entre los tractos respiratorio, digestivo, pero claro, como el sistema digestivo estaba muy lejos del cerebro, Aristóteles empezó a hacer avistamientos de los cuales se dieron cuenta que existían tractos que tenían origen común. Por ejemplo, el tracto respiratorio con el tracto digestivo. Tienen una misma vía al comienzo, pero después se van dividiendo. Pero posterior a eso, Alejandro Benedetti empezó a hacer una identificación de todos los tractos, esófago, estómago, intestino, y la cercanía que tenía este con el cerebro era lo que le daba la capacidad o la veracidad a poder investigarlo. Entonces, unos eran, porque eran muy divinos, el cerebro, que era muy divino, era limpio, era puro, y el tracto digestivo era impuro, secreciones, malos olores, heces fecales, jugos, que no sé, que eran diversificados, pero que eran unos humores que no eran dignos de poder investigarlos. Pero empezó a separarlos y a diversificarlos cada uno. Estos son los dibujos que se encontraban, pues, de la época. Entonces empezaron a distintos anatomistas, entonces a escondidas, a hacer disecciones del tracto digestivo, poco a poco. Y se fueron viendo, pues, de los anatomistas más antiguos y medievales, empezaron a identificar en forma bruta cuáles eran precisamente cada una de estas posiciones y empezaron a identificarlos desde la Edad Media, el estómago, colon, intestino, y que estos tenían sus divisiones. Luego, a su vez, la porción del diafragma y por encima del diafragma y por debajo del diafragma, que existían intestinos, colon
y que estos no tenían grandes movimientos, tenían movimientos pasivos, mucho menos que el estómago. Y las primeras similitudes que se intentaron hacer, por ejemplo, en la época de Cristóbal Colón, con los movimientos intestinales, fue con las barcazas, que eran como las asas intestinales cuando se miraban, se observaban, eran como que iban transportando. Y eso mismo es lo que hace el colon, o sea, ir transportando las heces fecales, y hicieron esa similitud entre los barcos y el intestino. Andrés Laguna, en 1535, empezó a llamar eso, los barcos, y empezó a hacer dibujos en los cuales se observaban las heces fecales cómo se iban transportando, y hacen eso. El efecto de los intestinos se llaman correctamente barcos, ya que pues, transportaban el kilo, que era lo que se llamaba antes, las heces fecales, y estos excrementos a través de toda la región del estómago y a través del intestino. Y hacen una similitud ¿con qué? Con el mar, con el transporte de los barcos a través del Egeo. En el Renacimiento ya se empezaron a hacer disecciones mucho más amplias, identificar en cadáveres, y entonces se empezaron a identificar muy correctamente. Aquí vemos los primeros dibujos en los cuales, por ejemplo, el gran libro de Leonardo da Vinci fue el que primero hizo un avistamiento real y dibujos que se parecen mucho a lo que tenemos actualmente, que son el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y separarlos, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Miren que tenemos unos dibujos muy cercanos a lo que actualmente tenemos, y hacer la división que tenían diafragma, pulmones, y que estos eran los pulmones para respirar y el tracto digestivo para hacer la digestión. Luego, Andrea Vesalio, en su gran libro, en el cual por primera vez se hizo una disección completa del tracto digestivo, el libro se llama Human Corporis Fabrica, publicado en Basilea y que fue quemado completamente, se empezó a hacer una identificación y visualización de todo el tracto. Luego, Malpighi, en Bolonia, anatomista que mundialmente aclamado y pionero, líder en investigación de hígado, riñones y vaso. Y la comprensión de historia moderna, que empezó a hacer una identificación y que se podía, ya no tenemos la época del renacentismo y de la Edad Media en la cual se soslayaba poder hacer una disección de un cadáver. Aquí sí se empezó a hacer. Entonces ya Jean-Baptiste Lemon proporcionó la primera explicación química y entonces empezó a identificar los jugos que iban uno por uno, tanto de duodeno como de estómago, como de colon, y hacerse la identificación completamente de cada uno. Y así se fueron formando hasta la Edad Moderna, tener los conocimientos actuales que tenemos sobre la historia del intestino.